Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar el tema de intoxicaciones en pediatría. En realidad, cuando hablamos sobre intoxicaciones, hablamos de un tema bastante amplio, porque si miramos a nuestro alrededor, hay una serie de sustancias nuevas, tanto en la casa, en los hospitales, al acceso de los niños, y muchas de estas sustancias, según la dosis en la que la va a acceder el niño, pueden convertirse en tóxicas o en un veneno, comprometer su vida. Entonces, vamos a apelar a la frase de Paracelso: todo es veneno, nada es sin veneno, solo la dosis hace el veneno. Hasta un medicamento que puede curar la fiebre, cuando el niño lo toma en una dosis bien alta, se convierte en una intoxicación, puede convertirse en un producto letal para él. Entonces, la dosis de lo que vamos a tener al acceso del niño va a determinar las implicancias que va a tener en el paciente. En general, cuando hablamos de intoxicaciones, nos referimos a un conjunto de signos y síntomas provocados por un tóxico, una sustancia química que puede producir muerte u otros efectos perjudiciales, como les estoy diciendo, en el niño pequeño. La vía de exposición más habitual es la vía oral, pero sabemos que también tenemos la inhalatoria, la dérmica. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para intoxicaciones? En general, vamos a tener dos grupos de riesgo. El primer grupo de riesgo lo constituyen los niños menores de 5 años. Son niños vulnerables, son niños que están en una etapa de descubrimiento. Tienen a su acceso muchas cosas y tratan de introducirlas todas a la boca como parte de su desarrollo. Y el segundo grupo que tenemos de riesgo son los adolescentes. Ese es un grupo muy diferente. En los preescolares, escolares, el grupo que es menor de 5 años de edad, generalmente las intoxicaciones van a producirse en el hogar. Generalmente los padres están alerta, entonces apenas ven que el niño ha introducido alguna sustancia, acuden inmediatamente a un servicio de urgencia o emergencia. A veces los niños están inicialmente asintomáticos, pero luego puede aparecer la sintomatología. Generalmente, como el papá está alerta a lo que ha pasado con el niño, va a ser un tóxico conocido. Como el padre lo va a traer rápidamente a un servicio de urgencias, el pronóstico va a ser generalmente favorable. Y son intoxicaciones no voluntarias, son intoxicaciones accidentales, porque el niño las tiene a su acceso. En el caso del grupo de los adolescentes, generalmente son intoxicaciones intencionales. ¿Por qué? Porque el adolescente ya discrimina qué es lo que está haciendo. Pueden tener una intención recreacional, porque a veces lo hacen como parte de un juego, o pueden ser con fines suicidas. Muchas veces estas intoxicaciones van a producirse fuera del hogar. Sabemos que el adolescente tiene un poco más de acceso a la calle, a los amigos, y a veces puede ingerir sustancias fuera de la casa. Generalmente va a consultar entonces con un tiempo de evolución más prolongado, porque los padres no van a darse cuenta de lo que ha ingerido la persona, y se van a dar cuenta cuando ya tiene los síntomas. Entonces no va a ser como el niño pequeño que lo trae asintomático a la emergencia. El tóxico no siempre va a ser conocido, porque el adolescente no siempre va a decir lo que ha ingerido, y por tanto el manejo va a ser más complejo en este grupo etario. Ahora, ¿en quiénes sospechamos que hay una intoxicación? En general, las intoxicaciones pueden dar una amplia gama de síntomas, entonces tenemos que estar alertas. Por ejemplo, un niño que tiene un cuadro de inicio súbito, diarrea, náuseas, vómitos, falla ventilatoria, convulsiones, que rápidamente la mamá te dice, estuvo normal y de pronto no despierta, está viendo cosas, tiene cambios en el comportamiento. Son síntomas que aparecen rápido. ¿Por qué? Porque se ha producido una intoxicación en un paciente que estaba previamente sano. Ahora, también hay antecedentes de polifarmacia. Adolescentes que han tenido intentos de suicidio previos, que ya han tenido contacto con tóxicos, con sustancias, con sus amiguitos o con alguien más, personas que tienen trastornos psiquiátricos, generalmente en los adolescentes, que pueden tener adicciones, problemas depresivos o cuando ha fallecido algún familiar. Lo que vamos a encontrar también un niño o un paciente con aliento o sudor, un olor extraño, entonces, una persona que tiene un olor diferente. Si hay quemaduras en la boca, en la piel o en las mucosas, podemos sospechar también que ha ingerido un tóxico. A veces el paciente es traído a la emergencia inconsciente y la madre lo único que te dice es, el niño no despierta, pero cuando le revisamos las pupilas encontramos que tiene miosis. La miosis es un signo de que puede haber algún signo de intoxicación, como lo vamos a ver adelante. Y la historia clínica que no concuerda con el examen físico, porque como les digo, es un paciente que estaba previamente sano y de pronto tiene un cuadro drástico. Ahora, según los grupos etarios que tenemos, ¿cuáles son los tóxicos que son más frecuentes? En general, están a la cabeza los fármacos, la intoxicación por medicamentos, donde el ibuprofeno y el paracetamol son los fármacos que mayores
en mayor porcentaje nos causan intoxicaciones. Y por otro lado están los productos del hogar, porque como les he dicho, el niño está al acceso de esos productos. Como ya les había dicho, los fármacos, generalmente el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno que están en la casa, los psicofármacos como las benzodiazepinas, que no necesariamente la consume el adolescente, sino que son consumidos por los pacientes adultos, personas que están en la casa. Otro grupo de riesgo de fármacos son los anticatarrales y antitusivos. Muchas veces los niños son polimedicados por algún proceso respiratorio y muchos de esos medicamentos que son contra el resfrío, contra la gripe, tienen el mismo principio activo y la madre repite el mismo principio activo en varias tomas con un jarabe que tiene diferentes nombres y al final el niño tiene una intoxicación por alguno de los fármacos que está repetido. Las intoxicaciones polimedicamentosas generalmente en los adolescentes que ingieren de la abuelita o de algún familiar cercano varios medicamentos que encuentran a la mano. Y dentro de los productos del hogar, los que están más frecuentemente relacionados con intoxicaciones son los cáusticos, sobre todo lo que son las lejías caseras, que van a darnos básicamente el 3% de las intoxicaciones en general. Hay todo una gama de productos que pueden ingerir, pero están en un menor porcentaje. El etanol, por ejemplo, da intoxicaciones, pero en cerca del 10% generalmente en lo que son adolescentes, ¿no? En los niños pequeños, que aparte de consumir el etanol, lo pueden consumir junto con otras drogas. El monóxido de carbono, que lo vamos a detectar básicamente porque no va a haber un miembro afectado, sino varios miembros de la familia. Y bueno, las drogas ilegales, el cannabis, la cocaína, la heroína, la metadona, muchas veces hay drogas que ni siquiera podemos identificar el nombre. Ahora, para evaluar al paciente tenemos que conocer los síndromes toxicológicos. El primer síndrome que vamos a revisar es el síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico está relacionado con el consumo de antihistamínicos, fenotiacidas, antidepresivos tricíclicos, atropina, baclofen, escopolamina. Son fármacos que pueden estar al acceso del niño. Las manifestaciones clínicas en un síndrome anticolinérgico van a ser taquicardia, hipertensión, el niño va a tener midriasis, visión borrosa, el peristaltismo aumentado puede tener diarrea, retención urinaria, psicosis, incluso convulsiones. El síndrome colinérgico, por otro lado, va a estar producido por lo que son carbamatos, organofosforados, fisostigmina, pilocarmina. Las manifestaciones son diferentes, va a tener el niño bradicardia, broncorrea, sibilancias, miosis, lagrimeo, diaforesis, puede tener cialorrea, también puede tener diarrea, dolores tipo cólico, vómito, puede estar alterado el estado de conciencia y como en el caso anterior también puede tener convulsiones. En el síndrome adrenérgico, que generalmente está relacionado con el consumo de anfetaminas, cafeína, efedrina, cocaína, terbutalina, las manifestaciones van a ser taquicardia, hipertensión, midriasis, diaforesis, agitación, psicosis, convulsiones. También tenemos el síndrome sedante hipnótico asociado con lo que son anticonvulsivantes y el etanol, antipsicóticos, barbitúricos, benzodiazepinas. En este caso las manifestaciones van a ser hipotensión, apnea, hipotermia, piel fría, confusión, estupor, coma, básicamente depresores del sistema nervioso central. El síndrome alucinógeno, que va a estar relacionado con lo que son anfetaminas, marihuana, el LSD, la fenciclina, la cocaína, y como son un poco más estimulantes, lo que va a tener el paciente es taquicardia, hipertermia, midriasis, agitación, hiperactividad muscular, alucinaciones, psicosis, pánico, sinestesias y como en varios casos también convulsiones. También tenemos el síndrome narcótico opioide, va a estar relacionado, como el nombre lo dice, con los opioides, y las manifestaciones que va a tener son bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, miosis, hipotermia, peristaltismo aumentado, disminución del nivel de conciencia. El síndrome serotoninérgico puede estar relacionado con la ingesta del Yagué, la clomipramida, la meperidina, el trazodone, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina. Las manifestaciones que va a tener: taquicardia, midriasis, piel caliente, sudorosa, vómito, diarrea, irritabilidad, hiperreflexia, trismus, temblor, mioclonías. Tenemos el síndrome solvente, que está asociado con la ingesta de otro tipo de productos, como son la acetona, el tolueno, el naftaleno. No son propiamente medicamentos, sino productos que están en el hogar. Y lo que va a tener: taquicardia, alucinaciones, letargia, confusión, cefalea, inquietud, incoordinaciones, ideas de desrealización, despersonalización y también puede haber convulsiones. Como lo hemos visto, hay una amplia gama de síndromes que puede tener un paciente intoxicado. Es un poco difícil que una persona que está en la emergencia piense rápidamente en todos los síndromes, pero podemos tener una tabla de valoración para ver
en qué síndrome encaja el paciente que tenemos frente a nosotros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un resumen de algunas manifestaciones clínicas que puede tener el paciente. Para el síndrome adrenérgico, serotoninérgico, colinérgico, anticolinérgico, opioides sedantes, que son los más importantes. Entonces, ubicamos según la evaluación que se tiene del paciente en cuáles de las escalas está y ubicamos a qué síndrome corresponde. Ahora, para empezar la evaluación del paciente, lo primero que tenemos que hacer es tener la anamnesis. Como ya lo dijimos, el niño pequeño va a ser un niño con una exposición a un tóxico conocido. También podemos tener un paciente que tiene una exposición a un tóxico conocido, pero no se sabe sobre los síntomas, hay que preguntar sobre los medicamentos que hay en la casa, qué tratamientos ha estado recibiendo. Y también podemos tener un niño que por clínica solo se sospecha intoxicación, pero que los padres no nos están dando los datos completos de que ha ingerido algo o lo desconocen. En el examen físico, como lo habíamos visto previamente, lo que tenemos que buscar son los síntomas, signos guía y los síndromes tóxicos. Ubicar en nuestra tablita de las manifestaciones clínicas que tiene nuestro paciente a cuál puede corresponder y según eso hacer la valoración del tóxico que podría estar involucrado. ¿Qué pruebas de laboratorio podríamos tener a la mano? En general, cada intoxicación es diferente. Los exámenes que se pueden tomar en líneas generales es lo que es la determinación de la glucosa, los gases venosos, el pH, los electrolitos, la urea y la creatinina, porque muchos de los fármacos comprometen la función del riñón, del hígado, por eso que también pedimos osmolaridad sanguínea, TGO, TGP. Dentro de los fármacos que son más frecuentemente asociados con intoxicación, niveles de paracetamol, niveles de ácido acetil salicílico, que generalmente no encontramos en los hospitales locales, lo que son tiras reactivas en orina para ver varios fármacos, eso sí se tiene a disposición, lo que son test de embarazo, porque a veces las adolescentes están embarazadas y está asociado con una ingesta, con un intento de suicidio, la ingesta de los tóxicos, un electrocardiograma, porque muchos de estos síndromes tóxicos están asociados con taquicardia, con bradicardia y podemos ver alteraciones en el electrocardiograma. Ahora, hay toda una serie de medicamentos, la digoxina, el etalol, el etilenglicol, el fenobarbital, el hierro, el litio, de los cuales se puede hacer un dosaje en sangre, pero como le digo, no está disponible en todos los laboratorios locales y que es importante para hacer un tratamiento rápido. Desgraciadamente, en nuestra localidad, muchos de los fármacos que se necesita para contrarrestar la intoxicación no están disponibles en el mercado. ¿Qué otras pruebas complementarias podríamos realizar? Por ejemplo, la radiografía de tórax. El niño que viene en coma o semicomatoso podría haber vomitado y podría tener una aspiración. En el caso de los pacientes que han tenido una intoxicación por tóxicos volátiles, podrían tener una neumonitis tóxica. Entonces es importante hacer la radiografía de tórax apenas llega el paciente y lo que hacemos en las emergencias generalmente tenerlo en observación 6 horas y a las 6 horas repetir una radiografía, sobre todo si es que la sintomatología se orienta hacia un proceso respiratorio. Cuando se sospecha un edema agudo de pulmón, como es el caso de las intoxicaciones por heroína, cocaína, salicilato. En la ingesta de cáusticos podemos tener como complicaciones lo que es el neumomediastino, el neumoperitoneo, donde la radiografía nos puede ayudar. El caso de las radiografías de abdomen solamente nos serían útiles en el caso de que se sospeche un tóxico radiopaco. Habría que revisarlo qué tipo de tóxico es. El electrocardiograma es importante porque, como hemos revisado antes, muchos de los síndromes tóxicos tienen bradicardia y taquicardia y el electrocardiograma nos puede dar una luz de qué está asociado. La tomografía cerebral, sobre todo cuando se sospecha la hemorragia cerebral, esto generalmente en lo que es las intoxicaciones por cocaína. Acá hay algunos de los fármacos que pueden alterar el electrocardiograma, por ejemplo, los betabloqueantes, la dioxina, la clonidina, el litio, los organofosforados, los opioides pueden dar bradicardia. Taquicardia es otro grupo de fármacos, los simpaticomiméticos, los anticolinérgicos, las hormonas tiroideas dan taquicardia, el monóxido de carbono. La taquicardia ventricular estaría en el caso de la cocaína, anfetamina, fenotiacidas. Es decir, el electrocardiograma nos puede orientar también al tipo de fármaco que ha podido ingerir el paciente. Ahora, ¿qué es lo que esperamos darle al paciente según el nivel de atención en el que nos encontramos? Una cosa es lo que es óptimo y otra cosa es en realidad lo que tenemos en los hospitales. En realidad, por protocolos, en el primer nivel de atención, o sea, en el nivel más básico, debería contarse para los casos de urgencias toxicológicas con un carro de reanimación, un desfibrilador, un oxímetro de pulso,
un aspirador de secreciones, el laringoscopio y las valvas de diferentes tamaños para la edad del paciente, los materiales de soporte ventilatorio y circulatorio, oxígeno y equipos para el suministro de oxígeno, los estetoscopios, que eso sí hay en todo sitio, el tensiómetro, el megatoscopio para mirar las placas, un electrocardiógrafo, el monitor de los signos vitales, linternas, martillos, termómetros, una camilla para hacer lavado gástrico según el tipo de tóxico, sondas orogástricas de varios calibres, sustancias absorbentes, unas de las más conocidas, el carbón activado, la colestiramida para órganos fosforados, los catárticos, que el que se utilizaría sería el manitol, por ejemplo, un ambiente para duchar al paciente, porque a veces el rápidamente detener la exposición nos ayuda bastante con el tratamiento, para tomar la glicemia, sus tiras de la glicemia, citoquímico y las kits de pruebas rápidas de toxicología. Como vemos, es una lista larga, en realidad, de lo que se necesitaría en el primer nivel de atención para atender una urgencia toxicológica. En la realidad, muy poco de estos materiales se encuentran en el primer nivel de atención. A veces no se encuentran ni en el tercer nivel de atención. En el segundo nivel de atención, además de la lista previa, debería contarse con un anestesiólogo, un ventilador, para el caso de que el paciente esté en un estado comatoso, y lo que es el polietilenglicol para irrigación intestinal según el tipo de fármaco que ha ingerido. En el tercer y cuarto nivel de atención, que son los hospitales e institutos, debería haber un toxicólogo clínico, una unidad de cuidados intensivos, eso sí lo hay, unidades de hemodiálisis, un laboratorio especializado para detectar fármacos en específicos que podrían tratarse rápidamente, un laboratorio especializado, un banco de antídotos, que eso tampoco se dispone, centros de información toxicológica, eso ahora con el acceso a la internet se puede tener rápidamente sin necesidad de que el hospital te lo dé, especialidades médicas y quirúrgicas para un manejo multidisciplinario de un paciente intoxicado. Ahora, en el hospital, ¿qué es lo que esperamos hacer? Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando se tiene un paciente, un niño intoxicado, es aplicar las medidas de soporte vital, es decir, el ABCD, la vía aérea, la ventilación, la circulación y la evaluación neurológica de drogas y descontaminación urgente. En una segunda fase se hace lo que es la detoxificación, según el tipo de fármaco que se está identificando, el examen físico, las pruebas de laboratorio, y se va a aplicar las medidas terapéuticas que requiere el fármaco, porque como le digo, en muchos de los antídotos no están disponibles en el medio. Ahora, ¿cuáles son las medidas específicas para el tratamiento? El baño. Entonces, una de las vías más rápidas de acceso a los fármacos es la piel. Al paciente que llega con algún signo de intoxicación, idealmente bañarlo con agüita tibia y jabón para eliminar todos los restos de las sustancias que pudieran estar implicadas en la intoxicación y de preferencia agua tibia para evitar lo que es la hipotermia, que muchas veces complica el caso del paciente. Disculpe. Lo segundo es hacer un lavado gástrico según la sustancia que se identifica. No todas las sustancias ameritan hacer un lavado gástrico. Hay algunos fármacos que el paciente ingiere que van a necesitar usar carbón activado. Hay antídotos también que podrían estar disponibles, pero lo primero que hay que hacer es valorar lo que es el lavado gástrico. ¿Cómo se hace el lavado gástrico? El lavado gástrico se hace colocando la sonda nasogástrica, y por la sonda nasogástrica se debe colocar suero salino al 9%, más o menos a una dosis de 10 mililitros por kilo de peso. En total, estos 10 mililitros por kilo es para cada vez que se hace el ingreso de líquido. Más o menos se debe utilizar entre 3 a 5 litros para garantizar de que el paciente ya no tiene el tóxico, por lo menos en lo que es la cavidad gástrica, o hasta que el líquido que sale del lavado esté completamente claro. En el caso del carbón activado, es una sustancia que va a favorecer la eliminación de muchas sustancias tóxicas. Generalmente hay que hacerlo si es que el paciente necesita intubarse, hay que intubar primero al paciente y después hacer lo que es el tratamiento con el carbón activado. Para aplicar el carbón activado, si es que el paciente está despierto, lo podría ingerir directamente vía oral. Si es que no está despierto, lo podríamos administrar a través de la sonda que se colocó previamente, según la evaluación del paciente. El carbón activado tiene indicaciones precisas, no se aplica a todos los pacientes. En nuestro medio, el carbón activado no está disponible en los hospitales. Tuvimos la oportunidad de ver un paciente en el hospital regional, no recuerdo el nombre del fármaco que ingirió, pero estaba indicado utilizar carbón activado y en realidad la familia tuvo que ir a buscarlo a las veterinarias porque para las mascotas, para los perritos, sí tienen carbón activado en frascos para administrar, pero en nuestro país, en nuestra localidad, no está en las farmacias de los hospitales como para administrar a las personas.
La dosis de carbón activado que se utiliza es 1 gramo por kilo de peso, hay que disolverlo al 25% en agua. En general, cuando son las sustancias tóxicas comunes, se aplica una sola vez, pero hay casos especiales en los cuales este procedimiento se puede repetir cada 6 a cada 4 horas por el lapso de un día, viendo el tipo de sustancia que ha ingerido el paciente. Acá hay una lista extensa de las sustancias que pueden ser absorbidas por el carbón activado. Si las analizamos, muchos de estos medicamentos están en la casa, al alcance de los niños, porque las personas mayores tienen patologías y los pueden consumir. Los niños accidentalmente podrían ingerirlas y tener una complicación. Otra de las medidas específicas es la catarsis. Entonces, la catarsis es como una especie de purgar al paciente. Cuando el paciente ha recibido varias dosis de carbón activado, puede disminuir la movilidad intestinal, entonces es necesario aplicarle la catarsis para ayudar a eliminar también tanto el fármaco como el carbón activado que está en el paciente. Se puede utilizar el manitol al 20%, más o menos a una dosis de 1 gramo por kilo de peso, 5 mililitros por kilo, y se tiene que administrar también por sonda orogástrica. Otra medida que es importante es la irrigación intestinal, sobre todo cuando el paciente ha ingerido una sustancia tóxica que tiene liberación sostenida para ayudar a que rápidamente se limpie todo el intestino. Generalmente se utiliza en la ingestión de tóxicos que no se fijan con el carbón activado, como por ejemplo son los metales pesados, el litio, el hierro, y otros que sustancian a veces, hay pacientes que a veces transportan sustancias ilícitas, son los cargadores, los que pasan, por ejemplo, en México, Estados Unidos con drogas. Muy poco se ve en nuestro medio un adolescente que vaya a transportar una gran cantidad de drogas, pero sí se ve en otras localidades. Lo que se hace para hacer la irrigación intestinal es diluir un sobre de polietilenglicol en 1 litro de agua y se pasa el contenido por una sonda orogástrica, o si el paciente está despierto, lo puede tomar de forma voluntaria. La dosis por edades, si tiene 9 meses a 6 años, son más o menos medio litro por hora. Si tiene 6 a 12 años, 1 litro por hora. Y si es un adolescente o un adulto, 1 a 2 litros por hora. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que el paciente intoxicado ingrese a una unidad de cuidados intensivos? Si el paciente tuviera convulsiones, ha sido intubado de emergencia, si tiene depresión respiratoria, si en el electrocardiograma encontramos que tiene un bloqueo auriculoventricular de 2º o 3er grado, si la presión sistólica es baja, tiene menos de 80, cuando un paciente que tiene un estado de coma necesariamente tiene que ingresar a una unidad de cuidados intensivos, si el paciente necesita diálisis de emergencia, cuando tiene una acidosis metabólica por alguno de los fármacos que es de difícil manejo, cuando hay un edema de pulmón producido por las drogas o las sustancias, o una hipocalemia que no está respondiendo y es sobre todo secundaria a una intoxicación por digital. Ahora, en líneas generales, como les había dicho, hay varias sustancias que pueden intoxicar a un paciente. Hemos seleccionado algunas de las que son más comunes ver en la emergencia, son bastante curiosas. Vamos a empezar con lo que son las intoxicaciones por plantas. Aunque las plantas están a nuestro alrededor, son hermosas y muchas veces son adornos, también pueden constituirse en un peligro para los niños pequeños. Muchas de las plantas que son tóxicas para los pacientes, lo que van a contener son alcaloides, polipéptidos, aminas, glucósidos, oxalatos, resinas fitotóxicas, minerales. ¿Cuáles son los síndromes asociados a plantas? Podemos tener síndromes cardiotóxicos, en el cual el paciente va a tener arritmias, alteraciones de la conducción. Puede haber también síndromes neurológicos, en el cual el paciente va a tener irritabilidad, midriasis, rigidez muscular, convulsiones. También puede haber los síndromes gastroenterotóxicos, donde va a predominar los vómitos y el dolor abdominal. También va a haber alucinógenos, porque de las plantas han salido muchas de las drogas, en la cual el paciente va a tener ansiedad, contracturas, incluso reacciones psicóticas. Y tenemos el síndrome tóxico por oxalatos, que va a ser producido por plantas que se encuentran en los hogares, son plantas decorativas, pueden provocar erosiones en las mucosas por el oxalato que se queda en los tejidos e incluso ocasionar hipocalcemia según la dosis que ha ingerido el paciente. Acá hay una planta que es muy común utilizarla y que muchas veces las abuelitas o las personas que apoyan a la madre joven se lo administran a los niños pequeños, el anís estrella. Muchas veces los niños tienen gases, entonces hay un familiar voluntarioso que le dice dale el anís estrella, dale el anís estrella, pero el anís estrella no es tan inocuo. El anís estrella
Viene de la especie lo que es Ilicum verum, religiosum, es el té o anís estrella. Su principio activo para ser tóxico es la ciquimina. La ciquimina es un neuroestimulante. Entonces, las manifestaciones clínicas de una intoxicación por anís estrella van a ser rechazo a la vía oral, irritabilidad, tener un síndrome neurotóxico de los que habíamos descrito predominantemente, puede tener el paciente crisis convulsivas e incluso tener un estado epiléptico. El diagnóstico generalmente es un paciente que viene por convulsiones, irritabilidad, crisis convulsiva, donde se le hacen todos los exámenes de laboratorio, no tiene una meningoencefalitis, no es epiléptico y ha estado expuesto a una dosis repetitiva de anís estrella, los exámenes le salen normales. El tratamiento generalmente es soporte vital, manejo de las convulsiones y retirar el anís estrella. Hemos tenido en el hospital regional niños pequeños de 3, 4 meses que han ingresado con un síndrome epiléptico y era no una epilepsia en un niño pequeño, sino que habían estado administrando por los cólicos dosis simultáneas de anís estrella y aparentemente el niño había reaccionado. No todos los niños se intoxican con el anís estrella. Existe cierta susceptibilidad porque hay niños que lo toman bastante y no tienen el cuadro neurológico que se describe. Hay muchas otras plantas que pueden ocasionar, como les dije, intoxicaciones. Por ejemplo, la que está en la foto es una planta que se encuentra, es una planta silvestre, generalmente se encuentra por los campos, es el Stramonium, pero hay una serie de plantas que si ustedes las revisan en la literatura son listas grandes. Muchas de estas son, como les dije, son plantas decorativas a las cuales el niño tiene acceso. Una cosa curiosa aquí es, la foto tiene lo que es el capulí, que el fruto es parecido a las uvas. Muchos niños que van al campo pueden consumirlo y tener una intoxicación por esta planta. Ahora, tenemos las intoxicaciones por productos químicos. Los productos químicos van a estar en el hogar con más facilidad que las plantas también. Tenemos desinfectantes, lejías, desatoradores de los baños, una cantidad de productos que puede ingerir el niño. La gravedad de estas lesiones va a depender de varios factores. Primero, lo que es la concentración del producto, su osmolaridad, el volumen ingerido, la vía de exposición y la superficie afectada. Tenemos dos grupos principalmente de lo que son los cáusticos, los álcalis y los ácidos. Sabemos que los álcalis son aquellas sustancias que tienen un pH mayor a 11, van a lesionar el esófago, pueden producir necrosis por licuefacción y pueden penetrar a cierta profundidad. Generalmente los álcalis que tenemos son las lejías, limpiadores, detergentes, limpiahornos, las lavavajillas, que sus principios van a ser el hipoclorito sódico, amoníaco, tienen hidróxido de sódico, potásico, sales sódicas, fósforo, permanganato sódico, incluso cemento. Dentro de los ácidos sabemos que son sustancias que tienen un pH menor que 3, pueden afectar el estómago, van a dar lugar a lo que es una necrosis por coagulación, a diferencia del álcalis que era por licuefacción, con lo cual se va a producir una escara en la mucosa, entonces no van a penetrar tan profundo como lo hace un álcalis. Los más conocidos son los limpiametales, limpiadores, desodorantes, antisépticos, desinfectantes, cuyos principios van a ser el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, bisulfito sódico, ácido oxálico, ácido fluorhídrico, ácido fórmico, ácido carbólico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una intoxicación por cáusticos? El síntoma guía va a ser la dificultad o imposibilidad para deglutir. Va a ser un paciente que va a tener dolor, molestias para pasar la saliva, puede llegar babeando, puede tener una cialorrea abundante, babeo, llanto con la deglución. Además, vamos a examinar las zonas afectadas, que puede haber edema, eritema, dolor en los labios, en la lengua, en el paladar. Dependiendo del grado de compromiso que tiene el paciente, puede tener estridor, puede tener disnea, dolor torácico e incluso dolor abdominal. Cuando se produce en el contexto de una inhalación de gases, por ejemplo la lejía, al mezclar la lejía con amoníaco, eso ya es cuando hay una exposición laboral o el niño está cerca de lo que es una exposición laboral, puede también presentarse lo que es irritación respiratoria e incluso edema agudo de pulmón. Los cáusticos, por el tipo de licuefacción que producen, pueden producir mediastinitis, perforar el esófago, incluso dar una peritonitis sin perforar el estómago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico va a estar basado en lo que es la historia clínica. Hay que registrar las características del cáustico. Es importante que la mamá traiga la sustancia que ha ingerido el niño y revisar la composición de la sustancia que ha ingerido. Hay muchas veces sustancias que tienen mezcla de varios productos. Es importante en el examen físico revisar las lesiones blanquecinas que va a estar en la mucosa,
signos de necrosis, sangrado en los labios, lengua, mucosa, mejillas, orofaringe. Hay que ver la afectación orofaringea, porque el que no tenga lesiones en la boca, en la faringe, no significa que el niño no tiene lesiones esofágicas, que también puede producirse. El mejor método para valorar la gravedad y la extensión de las lesiones es la esofagoscopía, realizada dentro de las 12 a 24 horas del accidente tóxico. Un niño grande se puede realizar, en nuestro medio no hay muchas veces el esofagoscopio para niños pequeños, y algunas veces la radiografía de abdomen o tórax nos pueden ayudar a identificar también lo que son las lesiones secundarias a estas ingestas. El tratamiento, en general lo que se recomienda es lavado con agua abundante de la piel para impedir la profundización, porque el niño lo ingiere con los labios, hay que lavar la boquita suavemente. De las heridas provocadas por el cáustico, si el cáustico ha entrado en contacto con el ojo, hay que lavarlo por espacio de 30 minutos. Ahora, según la gravedad del paciente, hay que ver si el niño necesita hacer un NPO por algunas horas para hacerse una esofagoscopía, o quizás el niño ha ingerido poca cantidad y solamente necesita observación. El caso de los corticoides, la metilprednisolona, dexametasona y los antibióticos, aunque algunos protocolos los recomiendan, no está totalmente aceptado su uso. Cuando el paciente tiene riesgo o compromiso vital, hay perforación, sangrado, mediastinitis, shock, es importante estabilizarlo en una unidad de cuidados intensivos porque podría requerir incluso alimentación parenteral o un tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando tenemos una ingesta de cáusticos, si hay menos de 30 minutos de la exposición, hay que evaluar lo que son alteraciones de la deglución o que desencadenen tos. Si no lo hay, puede tomar sorbos de agua fresca, más o menos 250 mililitros. Evaluamos si está sintomático o no. Si está sintomático, es importante hacer una endoscopía. Si no está sintomático, se le puede dar de alta, se le puede dar sucralfato y se le puede hacer un control ambulatorio en 3 días. Si hay alteraciones de la deglución o se desencadena la tos, es importante hacer la endoscopía. Ahora, cuando la exposición al cáustico ha sido mayor de 30 minutos, es importante ver si está sintomático. Si hay síntomas, definitivamente la endoscopía, y si no hay síntomas, se le puede observar. Igual podría salir de alta con sucralfato y un control a los 3 días aproximadamente. Otra sustancia que es importante, el metanol o el alcohol. Generalmente los hogares lo usan para quemar la madera, para calentarse. Su toxicidad está determinada por el formaldehído y el ácido fórmico. Generalmente es grave. Los síntomas que va a tener dentro de las 12 a 24 horas puede haber cefalea, vómitos, confusión, pueden aparecer pancreatitis, hemorragias digestivas, depresión del sistema nervioso central, puede haber visión borrosa, alteración de la agudeza visual, fotofobia. En el paciente al examen físico podemos ver midriasis, hiperemia retiniana e incluso borramiento de los bordes papilares. Por el tipo de fármaco puede ocasionar una ceguera irreversible porque puede atrofiar el nervio óptico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de certeza se hace al dosar el tóxico en plasma. Además, cuando hacemos los exámenes complementarios podemos encontrar acidosis metabólica con un aumento del hiato aniónico. Hay que determinar por eso en sangre lo que son niveles de glucosa, de iones, NAGA, la función hepática, renal y pancreática. El tratamiento de la intoxicación con metanol es administrar etanol intravenoso. La dosis de carga es 0.6 gramos por kilo de alcohol al 10%, diluido en glucosa al 5%, se pasa en 1 hora, y la de mantenimiento 100 miligramos kilo por hora. Generalmente cuando la ingesta de metanol es mayor a 0.4 mililitros por kilo. También se puede utilizar bicarbonato de sodio porque, como hemos visto, puede presentarse una acidosis y de esa forma evitar también la formación del ácido fórmico. Cuando la intoxicación es muy severa, incluso esos pacientes necesitan llegar a lo que es la hemodiálisis para disminuir la concentración plasmática del metanol. Acá tenemos 2 alcoholes más, el isopropanolol y el etilenglicol, que van a dar síntomas parecidos al metanol, y el tratamiento es similar. Otros productos que tenemos son los hidrocarburos halogenados, por ejemplo las anilinas, el benceno, el tetracloruro de carbono, el cloruro de metileno, que se encuentran en lo que son los disolventes de las pinturas, los insecticidas y las tintas de imprenta. Son derivados del petróleo, también se usan como combustibles, el querosene, los disolventes de las grasas, el aguarrás, los aceites de motor, el pulimento de los muebles, pueden estar muchas veces en el hogar. El tratamiento, hay que tratar la insuficiencia respiratoria porque muchas veces se produce con oxígeno, con broncodilatadores e incluso en los casos graves lo que es ventilación mecánica. Como en
En los casos previos de intoxicaciones, los antibióticos y los corticoides son controvertidos todavía. Si aparece metahemoglobinemia, se puede administrar el azul de metileno. Otros productos que también están, productos de limpieza no cáusticos. En general, cuando no son cáusticos, estos productos de limpieza son menos tóxicos que los cáusticos. Pueden producir quemazón en la boca, vómitos, dolor abdominal. ¿Qué productos pueden tener no cáusticos? Las lavavajillas, los jabones, los detergentes, a veces los suavizantes de ropa. En el tratamiento tenemos que valorar lo que es la dilución. Generalmente el niño consume dosis pequeñas. Podría tomar leche, salvo que el paciente tenga demasiadas náuseas, vómitos, y que el producto tuviera grasa, había que evitarlo, o podría tomar algo de agua. Antes administraban aceite, pero es controvertido porque, como les digo, si el paciente vomita, existe el riesgo de aspirarse. No está aconsejado ni el lavado gástrico ni el carbón activado. Entonces el paciente pasa para observación básicamente e hidratación si es que los vómitos son persistentes. Otros productos a los que están expuestos son los productos de tocador. Generalmente los productos de tocador no son tan tóxicos, pero como les había dicho previamente, la toxicidad va a depender de la cantidad en la que lo ingiere el niño. Entonces, estos productos pueden contener alcohol, pocas veces pueden ocasionar una intoxicación etílica aguda. Los quitaesmaltes de uñas pueden producir intolerancia a la glucosa transitoria, a veces depresión respiratoria y pérdida de conciencia, según la cantidad. El talco inhalado, hemos tenido pacientes, recientemente falleció un niño que había inhalado talco, que había sido atendido en el Hospital Lasarte. Él había presentado los síntomas de una neumonitis química prácticamente a las 24 horas, entonces la recomendación que siempre se hace a pediatría, los niños pequeños no necesitan talco y los adultos pueden usarlo, pero de preferencia hay que tenerlo bien alejado de los niños, porque una neumonitis química por talco puede llevar a estos niños a la muerte. Los productos para el cabello muchas veces pueden causar lo que es metahemoglobinemia si es que tienen anilinas. El tratamiento en el caso de la ingesta de este tipo de productos es sintomático. Se le puede hacer un lavado gástrico, hay que revisar el tipo de producto, por eso es importante que la madre lo traiga y revisarlo. Y el tratamiento sintomático. Acá hay una lista grande de lo que son productos no tóxicos. Entonces, como les dije, es imposible que una persona pueda decir, tomé, por ejemplo, una bolsita de brillantina. ¿Va a tener o no va a tener síntomas? ¿Qué síntomas va a tener? En realidad lo que tenemos que hacer es descubrir qué tóxico ha sido, qué sustancia ingirió el niño, revisarlo en una base de datos, ver qué síntomas puede tener y cómo se puede tratar. Porque también, así como tenemos muchas sustancias tóxicas, tenemos muchas sustancias que no son tóxicas y que van a producir más un susto que una emergencia real. Una intoxicación importante es la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono produce toxicidad en la edad pediátrica. Generalmente se va a producir a partir de la combustión incompleta de materiales que contienen carbono. Por ejemplo, en periferia de los braseros, estufas, calentadores o de los incendios también. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, no irrita, por lo que puede provocar la muerte rápidamente sin que la persona se dé cuenta. El cuadro clínico, cuando la carboxihemoglobina es hasta 25%, puede haber náuseas, vómitos, cefalea. Cuando está entre 25 a 50%, se va a añadir además lo que es debilidad, astenia o obnubilación. Cuando está a partir de 50%, puede producirse insuficiencia cardíaca, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, muerte. El monóxido de carbono puede producir desmielinización de la sustancia gris. Entonces, en 10 semanas puede ocasionar que el paciente tenga un síndrome neuropsiquiátrico con sordera, alteraciones visuales, un tipo Parkinson, deterioro mental e incluso agresividad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por la determinación de carboxihemoglobina en sangre venosa. En general, los valores normales son menores de 2%. En los gases lo que podemos encontrar es una acidosis metabólica, hipocapnia y cifras normales de PO2. También puede haber algo de leucocitosis con desviación izquierda, pero es inespecífico, y el aumento de las enzimas musculares. El tratamiento es administrar oxígeno al 100% hasta conseguir cifras normales de carboxihemoglobina. Si hay coma, habría que administrar oxígeno por cámara hiperbárica. Y en el caso de la acidosis metabólica solo se trata cuando es grave, porque cuando tratamos una acidosis metabólica, en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, lo que vamos a hacer es aumentar el pH con bicarbonato y vamos a alterar aún más la liberación de oxígeno a los tejidos. Otras intoxicaciones comunes son la intoxicación por insecticidas y rodenticidas.
Los más comunes en la emergencia pediátrica son los órganos fosforados, porque como sabemos están presentes en los insecticidas, en los acaricidas, tienen un alto nivel de toxicidad, también van a contener carbón y derivados del ácido fosfórico. Generalmente su intoxicación produce inactivación de la acetilcolinesterasa, entonces lo que va a dar son manifestaciones colinérgicas. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces? Vamos a tener un paciente que tiene miosis, diarrea, aumento de las secreciones, broncoespasmo, bradicardia. Ese es el efecto muscarínico. También puede tener el efecto nicotínico, lo que son la midriasis, la debilidad, las fasciculaciones, hipertensión, convulsiones, según la dosis de la intoxicación. Puede tener falla respiratoria causada por órganos fosforados, lo que se conoce como un síndrome intermedio. Generalmente se va a producir entre las 24 a 96 horas. Hay un compromiso de un par craneal, paresia de los músculos del cuello, de la cintura escapular, debilidad para levantar la cabeza, el tronco, y en algún momento el paciente va a tener debilidad en la lengua, en la faringe, tos y parálisis de los músculos respiratorios. Es lo que se conoce como un síndrome intermedio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se va a basar en los síntomas y en la exploración física. Se puede confirmar con lo que son los niveles de acetilcolinesterasa en plasma y en eritrocitos. Las colinesterasas eritrocitarias son importantes porque nos permiten dar pronóstico. Se puede hacer un hemograma completo, lo que es el dosaje de la creatinina, la urea, las transaminasas, lo que es valorar función hepática, lo que son electrolitos, el pH y gases arteriales, donde podremos encontrar una acidosis metabólica, las amilasas séricas, sobre todo cuando sospechamos una pancreatitis, radiografías de tórax, electrocardiograma, que nos permite ver el intervalo QT. ¿Cuál es el tratamiento? Como en todas las intoxicaciones, hacer lo que es el ABCD, es importante hacer la aspiración de las secreciones. El órgano fosforado puede seguir en contacto con la piel y el paciente sigue expuesto, entonces es importante hacer el baño con agua y jabón, como ya les había dicho, tibio. Hay que hacer el monitoreo cardíaco, un electrocardiograma cada 6 horas, el paciente debe tener un monitor. Se hace lavado gástrico cuando la intoxicación es vía oral, cuando es térmica no es necesario. Y si el paciente llega a la hora de la intoxicación, porque si llega a las 6, 7, 8 horas, en realidad hacerle un lavado gástrico no va a hacer la diferencia. El tratamiento ya para las manifestaciones que va a tener va a ser la atropina. En un paciente grande se puede usar 1 a 3 miligramos, lo que son 1 a 3 ampollas intravenosa, directo, rápido. En los niños lo que sacamos es la dosis por peso, que va a ser 0.02 miligramos por kilo. Hay que evaluar la respuesta cada 5 minutos, se hace una hoja de monitoreo, se administra la atropina, a los 5 minutos se vuelve a administrar, y lo que evaluamos son la frecuencia cardíaca. ¿Hasta cuándo aplicamos atropina? Aplicamos atropina hasta obtener una frecuencia cardíaca mayor de 80 por minuto, una presión arterial sistólica mayor a 80, que el paciente no tenga broncorrea, que la mucosa oral ya se vea hidratada y que las pupilas ya no tengan una miosis puntiforme. A veces buscamos que tenga midriasis completa, pero es suficiente con el paciente ya no esté miótico. El tratamiento específico también es administrar pralidoxima. Se puede aplicar un bolo de 1 a 2 gramos, diluido cada gramo en 100 mililitros de solución salina. Se debe dar por vía intravenosa. La pralidoxima no lo tenemos disponible en los hospitales del estado. Y se podría continuar administrando por infusión continua. Si el paciente tiene agitación o convulsiones, hay que controlarlo con los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, el diazepam. No es un paciente epiléptico, es un paciente intoxicado. Según la gravedad se le puede intubar, puede llegar a ventilación mecánica, sobre todo si presenta el síndrome intermedio que, como habíamos visto, compromete la función respiratoria. Cuando hay arritmias, se puede administrar sulfato de magnesio para contrarrestar la arritmia. En general, un paciente que viene con una intoxicación no debe ser dado de alta, por lo menos que cumpla 48 horas de estar sano. Si es que sospechamos de que hay un intento de suicidio, incluso por protocolo en el hospital, no debe ser dado de alta hasta que no lo vea el psiquiatra. Ahora, otro grupo también son los organoclorados. Los organoclorados los vamos a tener presentes en lo que es el tratamiento de la sarna y la pediculosis, va a estar como parte del componente. Entonces, la vía de entrada va a ser generalmente la digestiva, y lo que vamos a tener son síntomas digestivos, aunque en algunas oportunidades también podemos tener un cuadro neurológico. Si hay contacto del producto con la piel, también se puede producir una dermatosis por sensibilización. ¿Cuál es el tratamiento? Igual hay que empezar con lo que es el ABCD,
Si hubo inhalación, hay que vigilar compromiso respiratorio, dar oxígeno. Si hay exposición dérmica, hay que retirar la ropa, realizar el baño con agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, hacer el lavado con agüita tibia, mínimo 15 minutos, se le puede hacer hasta 30 minutos, como lo dicen los otros protocolos. Si hay ingestión del paciente, ha ingerido el órgano clorado y llega antes de la hora a la emergencia, hay que hacer el lavado gástrico y en el caso de los órganos clorados se le puede administrar carbón activado. Si es que hay convulsiones, controlar las convulsiones con los anticonvulsivantes, benzodiazepinas. Si es que hay hipertermia, porque los órganos clorados pueden dar dentro del cuadro clínico hipertermia, se tiene que ayudar a enfriar el paciente. La colestiramida puede aumentar la eliminación del órgano clorado, disminuye la recirculación enterohepática. La forma como se da son 4 gramos, diluido 80 mililitros de líquido, por lo menos cada 6 horas. Hay que corregir el medio interno, corregir los electrolitos y el estado ácido-base y, como ya les había dicho, si es que hay intento suicida, una valoración por psiquiatría. Los rodenticidas, bueno, también se utilizan en el hogar para lo que son los roedores. Generalmente van a estar asociados con problemas antivitamina K. Su intoxicación entonces nos va a dar una hipoprotrombinemia, puede haber sangrados, gingivorragia, hematomas. El tratamiento, el ABC, si es que llegó antes de la hora, el lavado gástrico, son sustancias que se pueden corregir con la administración de carbón activado, previo lavado gástrico por la misma zona nasogástrica. Y la vitamina K se utiliza por vía intravenosa, pero solamente cuando el INR es mayor de 4, porque si lo administramos con INRs menores podemos ocultar el cuadro y pensar que el paciente está bien, cuando en realidad no ha habido una resolución completa. Acá hay un resumen de lo que es las intoxicaciones por organofosforados, organoclorados y rodenticidas, básico en el tratamiento, la decontaminación gástrica que se hace con el lavado gástrico, las medidas de soporte y, según el caso específico, el antídoto, como por ejemplo los órganos fosforados, ya lo había dicho, la pralidoxima. Hay algunos medicamentos que también pueden intoxicar. En general, si el niño se toma 10, 15 pastillas de algo, puede intoxicarse por cualquier fármaco. El fármaco que más intoxica es el paracetamol. El paracetamol está en la casa. Muchas veces las madres están desesperadas por la fiebre y a veces cometemos el error de decirle, dele el medicamento cada vez que hace fiebre. Entonces la mamá toma la temperatura cada hora le encuentra con fiebre y empieza a administrar el fármaco más seguido. Y puede intoxicar al paciente. En otras oportunidades no es que la mamá le dio el medicamento, es que el niño ve el jarabe, ve el color, ve el sabor y puede ingerirlo. Entonces, el paracetamol es un fármaco que, como todos sabemos, es un analgésico, es un antipirético, también está en la formulación de muchos antigripales. Entonces, a veces la mamá le da el antigripal, le da el paracetamol aparte y ya le dio una dosis extra del medicamento. Y también hay medicamentos que venden productos naturales en los cuales tienen paracetamol, pero como no hay una dosis, no hay un inserto que diga cuáles son los componentes, no se sabe en qué cantidad está ese paracetamol y la mamá administra el antigripal, administra el fármaco natural y administra el paracetamol. Entonces, le está dando mucha más dosis de la que en realidad creen. La toxicidad por paracetamol en general en los menores de 6 años está asociada con dosis de mayores a 200 miligramos kilo día y en las personas mayores de esta edad con dosis mayores a 150 miligramos kilo día. Eso es cuando se lo reparte la dosis durante el día, pero también puede producirse una intoxicación aguda cuando el paciente consume 7.5 gramos, puede producirse rápidamente una intoxicación. ¿Cuál es el cuadro clínico de la intoxicación por paracetamol? En las primeras 12 a 24 horas el paciente puede estar tranquilo, pero podría tener algunos síntomas gastrointestinales por la ingesta del fármaco. Puede tener náuseas, vómitos, epigastralgia, que podrían confundirse con otro cuadro que también tenía el paciente. Entre las 24 a 36 horas ya se va a alterar lo que es la función hepática. Puede haber dolor en el hipocondrio derecho, astenia, adinamia. Luego de 3 a 5 días, el daño en el hígado ya se ha establecido, el paciente puede tener ictericia, problemas de la coagulación, alteraciones ácido-básicas, encefalopatías. Lo que vamos a encontrar en el examen de laboratorio son las transaminasas altas, las bilirrubinas altas, el tiempo de protrombina elevado, acidosis metabólica, hipoglicemia. También puede producirse durante este periodo lo que es la falla del riñón con oliguria o anuria. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por paracetamol? En general hay que revisar el ABC, el ABCD, no inducir el vómito, se le puede hacer lavado gástrico cuando la ingesta ha sido aguda y llega rápidamente a la emergencia, se puede administrar carbón activado,
Cuando se ha administrado muchas dosis de carbón activado, se puede utilizar el catártico, el manitol. El antídoto para lo que es la intoxicación por paracetamol es un fármaco que sí está muy disponible en los mercados, es la N-acetilcisteína, muchas veces conocido como Fluimucil, o hay otras marcas. Y se puede iniciar luego de la ingesta de una dosis tóxica, esté o no esté el paciente con síntomas, cuando hemos visto que en realidad toma una buena cantidad. Hay dos esquemas para el uso de lo que es la N-acetilcisteína. No la tenemos endovenoso disponible. Lo que se puede utilizar es el esquema oral, que se le puede dar 140 miligramos por kilo, vía oral, disuelto en agua, y se le puede continuar, esa sería de impregnación, y se puede continuar con un mantenimiento de 70 miligramos por kilo cada 4 horas, y se le puede dar hasta 17 dosis porque, como vemos, va a alterar bastante la función hepática. Un fármaco que está disponible también en los antigripales, que muchas veces se le da a los niños y que a veces no solo se utiliza en los antigripales, sino que se administra en forma tópica, es el alcanfor. Entonces, el alcanfor es una sustancia que está en muchos remedios contra la gripe. Generalmente los síntomas de una ingestión de alcanfor van a comenzar rápido, entre 5 a 15 minutos, pero también se pueden retrasar hasta 90 minutos. Van a ser síntomas digestivos, va a tener quemazón en la boca, en la garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Puede tener el paciente convulsiones tónico-clónicas generalizadas, incluso después de haber ingerido el alcanfor. La dosis de alcanfor que puede intoxicar a un paciente es 30 miligramos por kilo o mayores, que van a necesitar el acceso a una emergencia. ¿Cuál es el tratamiento? No hay antídoto para la intoxicación por alcanfor. Como se absorbe rápido y puede haber riesgo de convulsiones rápido, no se recomienda ni lavado gástrico, ni pecuana, ni carbón activado, nada. Se debe observar al paciente, se le puede poner una vía, hay que tratar las convulsiones con anticonvulsivantes, se podría hacer hemoperfusión, pero no está demostrado que también sea útil en este tipo de intoxicación. Hay que lavar la piel con jabón y agua. Si es que ha sufrido inhalación de alcanfor, hay que tratar los síntomas que presente, porque como le digo es variado. Muchos pacientes, las abuelitas les impregnan con el alcanfor muchas veces. Cuando la dosis de alcanfor entonces es menor de 30 miligramos por kilo, generalmente el paciente va a estar asintomático, lo observamos 4 horas y le podemos dar de alta si sigue asintomático. Pero si ha sido más de 30 miligramos por kilo, tenemos que hospitalizarlo, no hay remedios, así que le damos un tratamiento sostén y sintomático si es que aparece algún problema neurológico. Como hemos visto, es una amplia gama de sustancias que pueden intoxicar a un niño. Entonces, ahorita con los aparatos electrónicos, las computadoras, las tabletas, los celulares, tenemos acceso rápidamente a si la madre nos trae el tóxico que ha ingerido el niño, revisar bases de datos y buscar cuál es el tipo de toxicidad que produce, qué síntomas esperamos obtener y qué remedios, qué tratamientos podemos aplicar rápidamente. Porque como les dije, es un poco difícil de que si la mamá me dice tal sustancia es poco conocida, sepamos absolutamente todo lo que tiene. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es revisar, seguir estudiando y ver qué tipo de sustancia ha ingerido y aprender con ellos cada día. Gracias.